iniciar por aquí. Después, pero Por aquí. para... Después te digo. Después de probar, ¿no? Bien, en todos los circuitos que existen en electrónica, normalmente son muchas las etapas que se conectan o interconectan. Es muy difícil pensar que una sola etapa va a hacer todo, va a cumplir con la función y se va a adaptar al sistema. ¿Okay? Es difícil pensar que un solo circuito integrado podría resolver una etapa. Entonces lo que se acostumbra a hacer es sistemas multietapas, o sea, en cascada. Una etapa precedente, posterior. Cada etapa tiene una función determinada. En realidad en la electrónica lo que buscamos son los siguientes parámetros. Hablamos de alta impedancia de entrada para no cargar a la etapa anterior. Hablamos de alta ganancia de tensión. Hablamos de alta ganancia de corriente. Amplificación, señores. Y finalmente hablamos de una impedancia baja de la salida. Entonces, a estos 4 elementos básicos vamos a hablar 2 características más que se llaman el CMRR, el ancho de rango. Cada etapa debe presentar una impedancia alta a la entrada. Cada etapa debe ganar o en tensión o en corriente. Cada etapa debe tener una impedancia baja. Entonces, por ejemplo, un buen amplificador podemos hacerlo en multietapas. Una etapa que gane alta tensión, otra que gane alta corriente. Con esto tenemos ganancia de potencia. ¿Okay? Separado, ganamos tensión, ganamos corriente, tenemos ganancia de potencia. Entonces, para adaptación de impedancias, para que si este lado tiene que poner un micrófono, este otro lado unos parlantes, entonces esos micrófonos y parlantes representan cargas, o sea, resistencia. ¿Okay? Entonces, esto es básico. Cargas en paralelo. Supongamos que acá viene una corriente I de salida de una etapa. Entonces, esa corriente I en este nudo se va a bifurcar en esta corriente y en esta. ¿Okay? Si esta resistencia es infinita, es alta resistencia, y esta resistencia es baja, con toda la corriente va a venir hasta acá. Esto se va a volver como un puente. ¿Okay? Entonces podría convenientemente crear un escenario no conveniente para nosotros cuando queríamos que la corriente precisamente circule por acá. Entonces, porque tu impedancia, la resistencia de salida de tu etapa, no se está acomodando bien con la impedancia de entrada de la siguiente etapa, ¿no? Entonces digo, las etapas, como se llaman multietapas, tienen un sistema cascodo. Entonces, la salida del uno se conecta a la entrada del siguiente. Entonces, la salida de uno de los circuitos debe conectarse a la impedancia de entrada. Para ello se llama adaptación de impedancias para que el sistema funcione equilibradamente. ¿Okay? Entonces, tengo que conocer la impedancia de salida de acá para presentar una impedancia de entrada. ¿Okay? Una vez los adapte, la señal de esta etapa va a pasar a la otra. ¿Okay? Es como que ustedes enchufan algo, hacia algo están esperando, pero no sucede nada.
revisan y ven que la corriente, el equipo, todo está encendido. ¿Okay? Entonces puede haber un desacople de señal, que viene a ser una desadaptación. ¿Okay? Ahora bien, estos son los parámetros ideales que uno calcula, que uno al diseñar toma en cuenta. Alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida. Alta ganancia de tensión, alta ganancia de corriente. CMRR quiere decir rechazo modo común, rechazo al ruido. Cuanto mayor sea tu CMRR, entonces mayor es la tolerancia, o sea, menor ruido. Entonces CMRR es como un rechazo al ruido, un coeficiente que rechaza al ruido. Entonces siempre esperamos que el CMRR sea alto. Cuanto más alto, inmunidad al ruido. ¿Okay? Cuando en un sistema que se ha acoplado bien no tienen este parámetro, entonces puede ocurrir sonidos desagradables. ¿Okay? Cuando estamos ganando en tensión y ganando en corriente, tenemos ganancia de potencia. Si esa ganancia de potencia funciona también para el ruido, entonces vamos a tener un ruido amplificado. Finalmente, el ancho de banda de los circuitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo están definidos para la frecuencia? ¿En qué frecuencia trabaja? Entonces, nosotros desearíamos tener un dispositivo, un circuito que tenga un gran ancho de banda, es decir, que funcione en cualquier frecuencia. Es decir, tú puedes diseñar un amplificador y ese amplificador solamente va a funcionar en frecuencias medias. Entonces, el espectro de audio funciona desde 0 hasta 16 kHz, desde 0 MHz. Entonces, frecuencias bajas son 200, 400 MHz. Entonces, si tú, por ejemplo, estás diseñando un amplificador para bajos, ¿no? Entonces, tu ancho de banda tiene que ver con frecuencias bajas, estará por el orden de los 200 hasta un CAD. ¿Okay? Entonces, si tú tienes un circuito con ancho de banda grande, entonces, por ejemplo, un sistema de radiofonía, ¿no? Entonces, tú puedes calcular la frecuencia y el equipo va a estar funcionando. Puedes bajarle, puedes irte a otra frecuencia y va a funcionar. Entonces, cuando uno calcula que sus dispositivos podrían funcionar con ultra frecuencia, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de aeronavegación. Otros y diferentes serán los circuitos que están calculados para aeronavegación. No son comunes, porque ellos están trabajando en frecuencias muy altas. ¿Okay? Entonces usted no podría diseñar un sistema con esos circuitos para escuchar y emitir una señal de onda de radiofrecuencia, amplitud modulada, frecuencia modulada, bajo el dominio de circuitos integrados que están funcionando en alta frecuencia. Es decir, usted tiene que respetar eso porque se puede volar. Lo que tú estás haciendo, después tú lo puedes estar escuchando en un avión. ¿Okay? Y allá ellos necesitan y requieren que el canal de voz sea muy limitado frente a exposiciones externas. ¿Se dan cuenta? Entonces yo necesito concentrarme como piloto y tener contacto directo con una vía. Y tiene que ser en cualquier momento. Entonces, cuando existen señales externas que están molestando eso, podría ocurrir hasta desgracia, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero tú también quieres diseñar algo y decir, bueno, este algo funciona en esta frecuencia, funciona en esto, funciona en varias frecuencias. Entonces, es de dominio amplio, es de manejo amplio, ¿no? Pero los circuitos están limitados. Cuando te dicen no aerofrecuencia, ya estamos hablando
de frecuencias muy altas. Ahí no. ¿Okay? Es limitados. Mientras tanto, puedes diseñar un amplificador de sonido para todo el audio. ¿No? Entonces, todos los equipos conectados a ese amplificador van a ganar. Van a tener su ganancia, igual que todos iguales, ¿sí? Habrá unos potenciómetros de varianza para amplificar más, por ejemplo, el bajo, o el alto, o la voz, etc. Digamos, ¿no? Habrá un esquema que ustedes pueden mover eso, pero hasta ciertos niveles. De todas maneras, a todos se les entrega la misma ganancia de potencia. Ahora bien, el circuito que más se asemeja a los parámetros ideales es este circuito que se llama amplificador operacional. ¿Okay? Entonces ustedes pueden encontrar en el comercio como el TLM741. No me acuerdo si hay un 347 también, no estoy seguro, pero ustedes pueden preguntar en el comercio. ¿Okay? Pueden ver su datasheet, o sea, la hoja del 347, para ver si es equivalente. ¿Qué tiene ese circuito amplificador operacional? Tiene una entrada negativa, una entrada positiva y una salida. Las señales de entrada pueden introducirse por el uno, por el otro o por ambos. En la salida tú vas a obtener funciones dependientes de la entrada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si introduces por el negativo, podrías tener en la salida una amplificación, una ganancia, y invertida. Si introduces por el positivo, vas a tener una ganancia no invertida. Si introduces por ambas, podrías tener una resta. ¿Por qué se llama amplificador operacional? Justamente, operacional corresponde a varias operaciones. Tú puedes hacer con este circuito muchas operaciones. ¿Okay? Entonces, este circuito es la base del computador analógico, porque no funciona con 0 o 1, funciona en el sistema decimal. ¿Okay? Vamos a hacer varias prácticas con este amplificador operacional. Es un circuito que se asemeja mucho sus parámetros a las condiciones ideales. Alta impedancia de entrada, alta ganancia de tensión. A lazo abierto puede ser ganancia igual a infinito, puedes ganar lo que quieras. ¿Ok? Ganancia de corriente infinita, a lazo abierto. ¿Ok? Y cuando digo lazo abierto es que cuando hacemos lazo cerrado hay condiciones externas que ya se toman en cuenta y entonces podemos obtener estabilidad. Es decir, cuando tú estás idealizando todo, querrías ganar dinero. Entonces puedes pensar en $1 millón que te vas a ganar, pero ¿por qué 1 millón? Podría ser 5, podría ser 50. ¿Qué harías con $100 millones? Eso significa lazo abierto. Tu imaginación te hace volar. ¿Okay? Lazo cerrado, la realidad. ¿Okay? Entonces, bien, no vas a ganar 1 millón, pero podrías ganar en un sorteo 200.000 o 2.000. No sé cuántos millones acaban de largarlos del Banco Fácil, ¿no? Ayer o ayer. Entonces, en Cochabamba alguien se ganó eso. 2 millones, me parece que es de boliviano. ¿Okay? Entonces, la realidad, ¿no? Toma esos parámetros ideales y te hace asentar, más. Entonces, la ganancia en lazo abierto de tensión y de corriente podría ser infinita, pero los parámetros que nosotros vamos a calcular te pueden limitar tu ganancia. ¿Ok? Bien, imagínense el volumen del que yo estoy hablando ahora. ¿Ok? Imagínense que incorpora un sistema de audio y hay ganancia de 10. O sea, ustedes van a escuchar 10 veces más que el nivel de oro.
¿Ok? Cuando se habla de ganancia, en términos eléctricos, electrónicos, se habla de un producto. ¿Ok? Ganancia es siempre la medición de la salida de un parámetro de salida respecto a la entrada. Eso es ganancia. En términos económicos, ganancia, ¿qué es? Lo que has conseguido menos tus costos. ¿Sí? Conseguiste 200 pesos, ¿verdad? Gastaste 100, tienes ganancia de 100, ¿sí? En términos económicos. En términos eléctricos, electrónicos, la ganancia siempre es una división o un producto. Bien. Así que el amplificador operacional, por tener estos parámetros ideales, es un circuito muy usado, muy versátil. ¿Ok? No falla. Si ustedes, por más que hagan cálculos malos, siempre les va a dar valor, va a funcionar. La condición para que funcione bien es energizar al circuito adecuadamente. Este circuito tiene alimentación simétrica. La que me vendió estos marcadores me dijo, no, estos son para pisar. Cómprese todo un... los 25 pesos, mire, y 12 colores. Los fibres gruesos, yo dije, más delgadito, belleza, 25 pesos podría comprar cada mes. Acá no importa, ¿no? Entonces, pero no son buenos. Así no. Bueno, ¿qué quiere decir alimentación simétrica? Tienes que alimentar al circuito con positivo y con negativo. Ok, ustedes saben que en una fuente de tensión hay dos bornes. Estamos hablando de tensión continua, el borne positivo y el borne negativo. Alimentación simétrica no quiere decir que positivo le pongo acá y negativo acá. No, tiene dos fuentes, no voy a decir físicamente, pero imagínense dos fuentes separadas. Acá una fuente que el positivo se conecta ahí y el negativo a tierra. El valor máximo de ese creo es 18 voltios, máximo, hasta 18 voltios. Pueden alimentar con 12, con 10, hasta con 5, digamos, ¿ok? Dependiendo qué fuentes tienen. Pero ese circuito no va a funcionar si no alimentan también acá. Acá lo ponen otra batería del mismo valor de I, otra batería, una conexión así, negativo va acá, el positivo va a tierra. Entonces, debe ser 12 voltios, esto debe ser 12 voltios. Cuando ustedes han alimentado correctamente este circuito, ya pueden usufructuar de los parámetros y de las operaciones que van a hacer. ¿Okay? Si no lo alimentan bien, van a tener problemas. Los alimenten bien. ¿Se recuerdan que yo al darle la lista, les dije, traten de tener una fuente de computación, una fuente de poder? Porque ahí hay varias tensiones, hay de hecho positivos, negativos, etc. Entonces, hay un cable color negro que se repite en varios lugares, eso es tierra, con esta referencia del negativo. Entonces hay cables rojos que miden 5 volts, hay cables amarillos que miden menos 5 volts. Hay un cable, creo que es azul, más 12 y otro menos 12. Entonces, mejor si quieren eso, ¿okay? Para no venirse con dos fuentes, etc. Estamos hablando de la alimentación del circuito, pero tenemos que también, al hacer nuestras operaciones, introducir señales. Las señales que se introducen en circuitos eléctricos, electrónicos, en la computación, etc., son
valores de tensión en la entrada. ¿Ok? Y vemos en su salida qué valores tenemos de salida. Usted puede comprobar si ha alimentado bien su circuito haciendo ya, por ejemplo, el amplificador de ganancia 1. Usted debe irse al internet y poner amplificador operacional y le va a salir todas las operaciones todo lo que nosotros vamos a calcular. Hoy, la clase y la primera experiencia con el amplificador operacional se llama amplificador inversor. Vamos a analizar el circuito. Cuando nosotros estemos dando examen parcial, vamos a estar manejando el amplificador operacional de todas sus acepciones, o sea, todo lo que hemos estado haciendo en clase. Entonces vamos a tener, por decirlo, una calculadora que va a ser suma, resta, multiplicación, división. Con el amplificador operacional se puede hacer límites, derivadas, ¿ok? Integrales, principalmente integrales, o sea, ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Por eso es operacional. Realmente no habría una calculadora si no tuviera estos circuitos. Ok, entonces para cada operación nosotros vamos a desarrollar la parte teórica y ustedes en la parte práctica calculan las ecuaciones que vamos a conseguir. ¿Ok? Bien. Hay dos principios básicos que no deben olvidarse ustedes para cada tipo de operación. ¿Okay? Es decir, siempre vamos a estar introduciendo estos dos conceptos. Lo primero, este voltaje de entrada que no tiene que ver con el voltaje de alimentación. Este es el voltaje que yo el día jueves, este jueves estaré midiendo de 0,1.3, 0 de 1, les dije valores a 1, ¿verdad? ¿No? Entonces no podemos tener una señal de 10 voltios y decir que este gana 10. ¿Cuánto sería su salida? ¿Ah? Ganancia, salida sobre entrada. ¿Cuánto será la salida? Ganancia por entrada. La ganancia, hemos dicho que es salida sobre entrada. Rápidamente, salida de espejo, entonces ganancia por entrada igual salida. Yo tengo 10 voltios en la entrada y tiene ganancia de 10. ¿Cuánto voy a tener en la salida? ¿Cuánto? 10 por 10. 100. Tengo 10 voltios y estoy ganando 10, en mi salida voy a tener 100 voltios. No van a estar cómodos trabajando, agarrando cables con 100 voltios. ¿No? Peor si hay una ganancia de 100, si el tema es infinito, la ganancia es infinita.
a lazo abierto. Pero nosotros somos prevenidos, decimos ganancia 100, por 10 la salida sería 1000 voltios. Bueno, pues por eso es que intentamos y tenemos que introducir señales pequeñas. Bien. Eso a grueso modo, pero ahora vamos acá. Esta fuente de tensión genera una corriente que lo vamos a llamar I1. En este nudo se bifurca en dos corrientes, ley de corriente. I2 más IO. ¿Estamos? Este es el gran primer principio. La ley de Kirchhoff en nudos. Por lo tanto, mi ecuación de nudo le diría que I1 está entrando igual a I2 más I0. Ok. Siempre vamos a estar trabajando así con corrientes y van a ver que eso nos va a llevar a encontrar los valores. Ok. El primer principio de ley de corrientes está escrito, pero hay que considerar acá algo muy, pero muy importante. ¿Ok? Hemos dicho que el amplificador operacional tiene condiciones casi ideales. Una de las condiciones ideales es que la impedancia de entrada es infinita. ¿Ok? Acá imagínense que la corriente llega a un punto y tiene que subir. Y la otra tiene que irse por otro lado. ¿Por dónde se va a ir el agua? Tiene dos caminos. Uno, subir, y el otro, qué sé yo, bajar. ¿Por dónde se va el agua? Bajar. Bajar. La corriente siempre encuentra o busca el camino más fácil. Entonces, acá la corriente I0 va a ser 0. Toda la corriente que viene se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque acá encuentra una resistencia infinita. Resistencia infinita, corriente 0. Porque no hay corriente sobre los, por más que ponga unos cables a la madera, no hay, tiene resistencia infinita. Eso se llama un aislante, ¿no? Así que I1 igual a I2. Segundo principio que vamos a estar siempre considerando. Por inducción, el voltaje, llamémosle P sub A, la tensión en ese punto, se induce y es igual a la tensión en el otro pin. O sea, tengo pin negativo, pin positivo. Por inducción, esos dos siempre tienen la misma tensión. Pero este pin está conectado a tierra. O sea que B sub A igual a 0 en este ejercicio. Entonces pueden decir por inducción. Si no fuera ese el caso, tendríamos que encontrar B sub A, que es si por inducción aparece. Bien. A 20 ohms le dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora tenemos que identificar I1 y I2. ¿Ok? Entonces vamos para el ley de Ohm. ¿Qué es I1? Entonces vamos a la ecuación 1 y comenzamos a escribirlo de acuerdo a los parámetros que están conectados. Bueno, I1, voltaje, pero ¿qué voltaje? I1 es la corriente que pasa por L1, que es el voltaje sobre resistencia. ¿Pero qué voltaje?
la diferencia P sub I menos P sub A, pero P sub A es 0 voltios sobre la resistencia R1, es decir, es igual a P sub I sobre R1. Cuando tú tienes dos voltajes y quieres encontrar la corriente que hay, pues esta corriente es la diferencial del voltaje 1 menos el voltaje 2. Del voltaje donde viene hacia el voltaje donde va. ¿Ok? Circuito. Sobre el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué será I sub 2? I sub 2 será P sub A menos P sub 0, pero P sub A es 0 menos P sub 0 sobre L2. Continuamos en este lado. Ok, la ecuación 1 dice que I sub 1 es igual a I sub 2. Por lo tanto, reemplazando, tenemos que P sub I sobre R1 igual a menos P sub 0 sobre R2. La corriente I2 es menos P sub 0 sobre R2. 0 menos P sub 0 menos P sub 0. Lo que queremos encontrar es el voltaje de salida. Tenemos voltaje de entrada, por lo tanto, voltaje de salida igual a menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Acá dejen de copiar un ratito, atendemos, planteamos todo lo del laboratorio y ya. ¿Ya? Haciendo estas igualdades, y la ecuación 1 nos dice eso, obtenemos que para este circuito P sub 0 es R2 sobre R1 por P sub 0. Ahora bien, generalizando en este amplificador operacional, podemos decir que la que la salida es igual a menos la ganancia de tensión por voltaje de entrada. Nuestra fórmula que dijimos acá, ganancia igual salida sobre entrada. Fíjense, salida es igual, es decir, la ganancia, que ganancia, o puede ser amplificación también si quiere. La ganancia de tensión va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Ok? Ganancia, salida sobre entrada. Si es de tensión, ganancia de tensión sería la salida, voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Si fuera ganancia de corriente, ¿qué sería? Corriente de salida. La ganancia de corriente sería la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Si fuera potencia, ganancia de potencia, ¿qué sería? Potencia de salida sobre potencia de entrada. Esa es ganancia. Por lo tanto, fíjense que la ganancia de tensión había estado dado por R2 sobre R1. Es decir, si yo veo esto, y con ganancia de tensión esto es R2 sobre R1. Y si miro el circuito, si a lazo abierto esto tiene ganancia infinita, al colocar estas dos resistencias lo que estoy haciendo es limitar mi ganancia de tensión, principalmente con R2.
¿Por qué? Estoy tomando una muestra de la salida y lo estoy introduciendo a la entrada. Eso se llama equilibrio, estabilidad. ¿Okay? Cada vez que uno mide la salida y lo alimenta a la entrada, entonces se llama regulación. Por lo tanto, si ustedes cambian los valores de R2 y R1, van a tener infinitas ganancias o infinitos valores de salida. Por ejemplo, inciso A, quiero una salida de menos 10 veces la entrada. Inciso B, quiero una salida igual a la entrada pero negativa. Quiero una salida de menos 2 veces B. Siempre les dije que en el laboratorio les voy a pedir unos 3 puntos, A, B, C. ¿De quién depende que la ganancia sea 10? ¿Acá cuánto sería la ganancia? Están muy callados. ¿Cuánto sería la ganancia? 1. Lo que entra sale. Ganancia 1. Y acá, ganancia 2. Lo único que tienen que hacer es este factor. ¿Quieren ganancia 5? 5K y este un K. ¿Quieren ganancia 100? 100K, un K. ¿No es cierto? Entonces, tu ganancia lo puedes ajustar dependiendo de R2 y R. Y saben que los valores que ustedes pueden encontrar son exactos, excepto por las limitaciones del valor de su resistencia. Cuando dicen un K, es posible que si lo ponen a medir afuera, va a medir 980 ohms o 1100 ohms. No es exacto un K. Pero vamos a ver en la teoría, nosotros medimos R1 exactamente, medimos R2 y vamos a calcular la ganancia 10 veces. Entonces, lógicamente, si yo introduzco 0.1 voltio, ¿qué voy a tener cuando tenga ganancia de 10? Menos 1 voltio. 0.1 por 10, 1. Entonces, dependiendo de este voltaje de entrada, que para todos los grupos serán diferentes, supongo. ¿Ok? Bien. Por último, ¿qué quiere decir este negativo? Cuando se trata de escalares de voltajes, como estamos trabajando con tensión, positivo más 5, negativo sería menos 5. Ustedes van a ver menos 5 voltios. ¿Okay? Entonces, pero cuando se trata de señales alternas, el negativo quiere decir un desfase de 180 grados. Es decir, si tu señal viene así a la entrada, y a la salida, acá. A la salida, el voltaje de salida podría venir así. O sea, el positivo lo invierte en negativo. El negativo se hace positivo. Si esta es la señal positiva, la señal negativa será, ¿verdad? Entonces lo invierte en 180 grados. Si en onda triangular esto es así, pues veamos cómo podría ser el negativo. Quiere decir invertir la fase. Como son señales repetitivas, continuas, entonces el negativo quiere decir inversión de fase. Por eso, este primer laboratorio se llama amplificador inversor. ¿Okay? Carátula, laboratorio número 1, amplificador inversor. Participantes, el único que tengo que ir yo hoy el jueves es a medirlos voltajes. ¿Sí? Ganancia 10, muy bien. ¿Cuántos tienen en la entrada? 1.
La salida, menos 10. Muy bien. Ganancia 10, ¿no? ¿Cuánto tiene ganancia 2? Para tener ganancia 2, mido tu entrada, 2 voltios. Tu salida, menos 4 voltios. Muy bien. Tiene ganancia 2, concluyo 4. ¿Ok? Y el inciso B, ganancia 1. En tu entrada mido 5 voltios, en la salida estoy midiendo menos 5 voltios. Es fácil medirlo y encontrar, etc. Ok, no es más. Esta clase y este laboratorio no es para este jueves, ¿no? Es para los otros jueves. Este jueves, el laboratorio número 1, creo que me equivoqué hace un momento. Este es el laboratorio número 2. Laboratorio número 1, divisor de tensión. Necesito ver 3 tensiones diferentes. Hay un amplificador operacional que es el LM124, equivalente al 224, 324, hasta el 534 SA, ¿cómo se llama? Ahí está el nombre ahí arriba. Es un circuito integrado que tiene 4 amplificadores operacionales. ¿Ok? No lo compro. No lo uso. No es estable. ¿Ok? Solo necesita alimentación asimétrica, es decir, un voltaje positivo en su tierra. Nada más. Pero vamos a hacer restas. ¿Ok? Y este podría ser en tanto no sea una red. Vamos a introducir por el negativo, por el positivo, etc. Entonces la tensión de referencia es el voltaje asimétrico. En continuo, el sistema se vuelve inestable cuando su tensión que está esperando es mucho mayor a la de alimentación. ¿Ok? Es decir, si tiene 5 voltios en la entrada y tiene ganancia 10, no vamos a poder medir 50 voltios. Lo máximo que se puede medir es hasta más 12, que es la alimentación, tu voltaje de alimentación. ¿Okay? Con algún grupo que lo pueda hacer rápido, la práctica 1 podemos mirar eso. ¿Okay? Si le ponemos R más grande, vamos a R2. Cuanto más sea R2 más grande, ¿qué ocurre? Cuanto mayor sea R2, más ganancias. ¿Okay? Entonces podemos ir dándole más, pero la salida ya comienza a distorsionarse. ¿Okay? Porque no es un generador de energía, el circuito. Entonces, si tenemos 5 voltios en la entrada y gana 100, lo vamos a decir 500 voltios. Y no estamos inventando. Esto funcionaría, el amplificador operacional, con valores menores a 12. Las operaciones se hacen con valores pequeños. Ahora, cuando usted quiere mostrar, eso se llama ya estandarización o normalización. Cuando está sumando 4 más 4 igual 8, eso le muestra la calculadora. Lo que es más, digamos, 1200 más 1400 más 400 son 1600. La calculadora, cuando usted hace más, le muestra 1600. Pero internamente no está sumando 1200 más 400, está sumando valor 1.2 más 0.4, 1.6. Ahí al normalizar le da el valor. ¿Ya? Es como cuando estamos construyendo una casa y nos basamos en un diseño de papel. No nos basamos en una maqueta tamaño de la casa. ¿Se da cuenta? Entonces es una maqueta pequeña con valores pequeños, pero sabemos que de acá a acá 1 centímetro para nosotros quiere decir 10 metros, qué sé yo. Entonces usa un escalímetro, ¿no? Entonces tus planos son pequeños, o sea, podrían caber en el calculador, en el celular.
El arquitecto ya maneja él. Entonces sus escalas están así, ¿no? Son por 10, por 50, por 100, etc. Nada más, muchachos. Nos vemos el jueves. Bien temprano. Está muy callado. Está con sueño. Volando. Te lo paso. Yo lo hago. Hay que esperarlo para más. ¿Ah? 13.